Lucas Figueroa. Él es doctor en Ciencias Políticas y coordinador de la Diplomatura en Gestión de Riesgos Socioambientales de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Bienvenido. Tamara Oh, 40 es mi nombre. hola Tamara, ¿cómo estás? Un Bien. placer, muchas gracias. No, por favor, muchísimas gracias a vos por esta comunicación. Y bueno, para empezar me gustaría que nos expliques a la audiencia qué se entiende cuando hablamos de riesgos socioambientales. Buenísimo, me parece como un buen punto de partida. Cuando hablamos primero, antes me parece interesante como hablar de qué es un desastre, ¿no? Un desastre socioambiental, bueno, que son socioambientales, es cuando un evento irrumpe en la normalidad de una comunidad, ¿no? Por ejemplo, puede ser un rayo que cae en el medio de un bosque donde habita una determinada población o cuando grandes tormentas emergen en cierto espacio. Les hago una pregunta, ¿me estoy escuchando cuando hablo? No sé si se Estás puede. con el manos libres, ¿no, Lucas? No, ¿No? ¿Te estás no. escuchando en...? Ahí te escucho bien. Ok. Vos, Como que me escucho yo sobre mi voz. Eso. si no estás con manos libres, estás en un lugar muy cerrado. No. Bueno, no importa. Yo te escucho bárbaro, ¿eh? Genial. Bueno, entonces, seguía. Entonces, cuando hablamos de desastres ambientales es cuando esos eventos irrumpen en la normalidad de una comunidad y generan ciertos disturbios, dentro del cual se empiezan a pensar determinadas estrategias específicas. Ahí escuchaba a Patricia al principio, que hablaba del mal momento que tenemos en la política pública ambiental. Sí. Y en cuanto a la gestión de desastres a nivel nacional, bueno, del gobierno de Milei hubo bastante financiamiento en distintas áreas de políticas ambientales, Uf, bosques, una de ellas es manejo de fuego, sí. otra es el financiamiento que tiene la gestión de desastres en general, lo cual implica directamente de financiamiento no solamente dentro de las estrategias nacionales, sino el presupuesto que también después tienen las provincias, porque hay un dato interesante, es que son las provincias las encargadas de dar respuesta a estos desastres en primera instancia. Ok. Entonces lo que se genera con la ausencia de la toma de decisión por parte del Estado Nacional o la retracción del Estado Nacional es generar esquemas de descoordinación muy fuertes cuando hay desastres que atraviesan las fronteras jurisdiccionales de las provincias. Entonces el problema se amplifica totalmente, porque las provincias pierden capacidades para abordarlos, porque se generan distintos lineamientos de abordaje. Cla- Entonces eso lo que hace es dejar a merced, si se quiere, a la población, a las poblaciones que están sufriendo esos desastres, ¿no? Lo Claro. vimos, por ejemplo, sí. No, no, seguí, por favor. No, que lo vimos, por ejemplo, en los casos de los incendios de Patagonia, lo vimos otro desastre grande que fue muy notorio, fue en las inundaciones en Bahía Tal Blanca, cual. en donde después no solamente el desastre impacta directamente en el momento en que sucede, sino en el post. La reconstrucción post-desastre es bastante complicada, sobre todo por los efectos tanto en la infraestructura, en términos económicos, en términos psicosociales, que es algo que se trabaja y se habla muy Totalmente. poco sobre Sí. los efectos que tiene el post-desastre en las poblaciones, ¿no? Dentro de lo cual los estados tienden a estar bastante distantes de esos abordajes, lo cual es un problema importante. Sí, tal cual. Pero mira, como veníamos hablando con entrevistados anteriores, realmente la situación es catastrófica dentro de, si partimos de la base del negacionismo, la realidad es que todas las ramificaciones de todo lo que podamos mejorar en calidad ambiental son nulas, ¿no? En esta época. Pero sin embargo, desde la educación, ¿qué es lo que se puede empezar a hacer? Bueno, por ejemplo, nosotros en la universidad hacemos dos cosas con respecto a esta agenda. Por un lado, tenemos la diplomatura de gestión local de riesgos socioambientales, que ahí Ujú. me gustaría aclarar dos cosas sobre el título, ¿no? Una Sí, sobre lo local. En principio, un poco lo que hablaba es esto, es dar vuelta cómo miramos el problema, es cómo podemos abordar desde lo local, desde las comunidades, desde los gobiernos locales, desde las universidades que tienen anclaje territorial, cómo se pueden generar articulaciones de alguna manera para generar estrategias de prevención sobre estos desastres, básicamente para tratar de prevenir o de mitigar sus impactos, claro. preparar mejor a las comunidades y demás. Entonces, parte de la propuesta de la diplomatura que nosotros tenemos es cómo desde lo local podemos pensar estrategias para tratar de mitigar los efectos de estos desastres. Que sabemos que los desastres van a ocurrir, Exacto. porque lo que venimos viendo sobre los efectos del cambio climático, la intensificación de sus efectos y los impactos que tienen,
Entonces, bueno, ¿cómo podemos pensar estrategias y articulaciones entre distintos actores territoriales para generar cierta preparación para cuando estos desastres ocurran y también para mitigarlos desde antes de que sucedan, ¿no? Hablar de la prevención de los efectos de estos desastres. Eso es parte de la propuesta de nuestra diplomatura, que se Excelente. articula con otra diplomatura, que es una diplomatura en comunicación ambiental, Ujú. que se vincula directamente con la estrategia de riesgos, porque básicamente lo central es, bueno, cómo comunicamos y qué comunicamos, no solamente en términos de medios de comunicación, lo cual es una pata muy importante, sino Claro también que cómo sí. llega la información a las propias comunidades desde la generación local de la comunicación, ¿no? Y del conocimiento del territorio. Entonces, esas son como dos propuestas que tenemos al mismo tiempo, en la cual buscamos dar desde la universidad herramientas y capacitaciones a poblaciones y actores que están en territorios locales. Eh, Bien. y Bueno, por otro lado, sí, otra de la parte que hacemos en la universidad es la investigación, bien. que es central, y bueno, y se suma un poco a lo que hablan con un entrevistado sobre el impacto que tiene el desfinanciamiento de la universidad pública, ¿no? Eh, Lamentablemente está todo como enlazado para que no funcione, ¿no? Está enlazado para que no funcione, aún así, como mirando un poco no sé si el lado positivo, pero también un poco para agarrar fuerzas, Sí, es bueno, claro. la relevancia como seguir con la capacitación, de seguir generando capacidades, y sobre todo capacidades locales que queden ancladas en los territorios, ¿no? Que son los que sufren después directamente los impactos, en este caso del cambio climático. Exactamente, pero sí, justamente por eso estamos hablando, Lucas, porque tenemos esperanza, porque todavía hay gente que se ¿Mm? interesa, como charlábamos, es de público conocimiento, la cantidad de gente que se anotó en las audiencias públicas por el tema de la ley de glaciares. O sea, hay una sociedad activa, hay una sociedad con una escucha activa y con ganas de oponerse contra lo que justamente va en contra de la vida. Ahora, bueno, charlábamos del tema de la educación, justamente que es fundamental para que la gente pueda tener información y así poder manifestarse contra este tipo de situaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué lugar tienen también las organizaciones sociales? Me imagino que también se involucran muchísimo en territorio. También, ¿qué lugar tienen las organizaciones comunitarias, ¿no? Por ejemplo, en lo que es gestión de riesgos que hablábamos recién. Las organizaciones son fundamentales, son una de las patas centrales o sea, por varios motivos. Primero, porque son las que trabajan en el territorio. Y como trabajan en el territorio, son las que tienen los conocimientos tanto de las sociedades, que son súper heterogéneas, eh, y por otro lado tienen las capacidades también para generar, bueno, sobre todo para generar articulaciones, ¿no? Y Claro. para presionar, fundamentalmente para presionar a los estados y a los gobiernos para que den respuesta ante estas problemáticas, ¿no? Por ejemplo, vienen los incendios en Patagonia, bueno, es central los reclamos y las estrategias de incidencia que puedan tener las organizaciones para presionar a los estados para que den respuesta. Y fundamentalmente también cuando el asunto o el tema pierde centralidad en la agenda mediática, ¿no? Que bueno, cuando está en la agenda mediática todo el mundo está hablando de los incendios y el problema de los incendios, el tema es qué pasa cuando esos incendios no están, ¿no? Creo que Claro. ahí es central el rol de las organizaciones. Totalmente. Lucas, me estoy quedando sin tiempo. Me gustaría que digas, antes de finalizar esta conversación, dónde se puede inscribir, quién esté interesado en las diplomaturas, cómo tienen que hacer, redes sociales. Buenísimo. Sí, ahí les recomendamos varias cosas. Primero que sigan las redes del área de ambiente y política, que es nuestra área de investigación en donde vamos subiendo la actualización de todas las inscripciones de nuestras diplomaturas, de la Escuela de Política, las redes de la Escuela de Política y Gobierno también. Bien. Y por otro lado, si en Google ponen el título de nuestras diplomaturas, que es Comunicación Ambiental por un lado, y la otra la Diplomatura en Gestión Local de Riesgos Socioambientales, ahí van a encontrar toda la información disponible y los canales para generar las inscripciones también. Impecable. Lucas, muchísimas gracias. Nos mantenemos en contacto. Muchísimas gracias a vos. Hasta allí escuchábamos a Lucas Figueroa, él es doctor en Ciencias Políticas y coordinador de la Diplomatura en Gestión de Riesgos Socioambientales de la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM.